Hola queridos alumnos, soy su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 15. Este tema consiste en el trabajo de las oraciones compuestas subordinadas. ¿Qué entendemos por subordinación? Subordinación implica que exista una diferencia entre los elementos de una oración. Es decir, un elemento tiene mayor jerarquía y otro elemento tiene menor jerarquía. Ese elemento con menor jerarquía, y se entiende que es con menor jerarquía porque simplemente va a aportar una información adicional, podríamos decir también secundaria en la oración, complementa, ¿no? Complementa el significado de otra palabra, por eso está subordinado, porque su interpretación, su comprensión, depende de otra palabra, depende de otro elemento de la oración, incluso sus funciones. Una proposición, una oración compuesta subordinada, tiene elementos que nosotros llamamos proposiciones. La proposición es una unidad que justamente va a cumplir con estas condiciones de modificar, complementar, acompañar a otro elemento de la oración, a otra palabra. Y por eso nosotros tenemos que explicar el tema de la oración compuesta, recordando un poquito lo que habíamos hablado la semana pasada. Veamos. En cuanto a la oración compuesta, nosotros recordamos que presenta varios verbos. Esos verbos idealmente deben estar conjugados. Entonces, si en una oración tenemos 3 verbos, ¿ok? Ya sabemos que es una oración compuesta, ¿verdad? Ese es el primer punto de partida. Ahora, a la vez, cada verbo va a generar un elemento que nosotros conocemos con el nombre de proposición. Entonces, si yo tengo un verbo, habrá una proposición. Si tengo 2 verbos, va a ser 2 proposiciones. Si tengo 3 verbos, voy a contar 3 proposiciones. ¿Correcto? Ahora, una oración compuesta se puede clasificar de 2 maneras: las oraciones coordinadas y subordinadas. Una oración coordinada, ¿por qué se le llamaba así? Porque las proposiciones presentan la misma jerarquía. Es decir, no se modifican, no se complementan las proposiciones, mantienen una relativa independencia. En otras palabras, es como interpretar pequeñas oraciones que van sumando en realidad la unidad total que es la oración compuesta. Esas oraciones compuestas se clasificaban en 2 tipos, ¿verdad? Las yuxtapuestas y las conjuntivas. Entonces, una oración coordinada tenía 2 verbos, por lo menos, en consecuencia 2 proposiciones, pero ¿cómo se unían? Se unían a través de nexos, a través de pausas en este caso, signos de puntuación. Era el único vínculo entre ellas. Esos signos podían ser la coma, el punto y coma y los 2 puntos. En cambio, las conjuntivas, ¿cómo se unían las proposiciones? La proposición 1 y la proposición 2. A través de una palabra. Esa palabra nosotros la conocemos con el nombre de conjunción. Dependiendo de la conjunción que está ubicada en el medio de las 2 proposiciones, iban tomando el nombre de la oración. Nosotros decíamos copulativa, cuando el nexo que estaba en el medio era una I, una E, ni o que. Si el nexo era la o tal vez la U, nosotros decíamos, esta es una oración disyuntiva. Si veíamos un pero, un sin embargo o un no obstante, la oración se llamaba adversativa. Si veíamos las palabras ya, que de pronto podían aparecer en esta parte anterior, o ya, antes de la segunda proposición, nosotros decíamos distributiva. Si el nexo que aparecía aquí en el medio era un por ello, un luego, un entonces o un con que, nosotros llamábamos a la oración hilativa. Y si veíamos en el medio las palabras es decir, o sea, a saber, la oración se iba a llamar explicativa. ¿Correcto? Entonces, lo importante era ver una palabra. Sin embargo, en algunas ocasiones también aparecen los signos de puntuación, una coma o un punto y coma. Pero la oración se sigue llamando conjuntiva. ¿Por qué? Porque predomina la función de la palabra. Entonces, si yo veía un pero
con una coma, no se va a llamar yuxtapuesta, ¿verdad? Se tiene que llamar adversativa, porque predomina la característica de la palabra. Las oraciones subordinadas, como les dije, se llaman así porque hay una diferencia, ¿no? Hay subordinación, hay dependencia de un conjunto de palabras. Justamente ese conjunto de palabras nosotros le llamamos proposición. Estas se pueden clasificar en tres: sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Qué tienen en común las tres? Que van a venir encabezadas por un nexo subordinante. Y el nexo más usado en las proposiciones subordinadas es la palabra que. Te vas a dar cuenta por eso. O alguna de los tantos nexos que vamos a ver en el desarrollo del tema. Y a su derecha vas a encontrar un verbo subordinado. ¿Ok? Un verbo dependiente, como una pequeña oración, pero que no tiene sentido, no cobra sentido porque está encabezado justamente por el nexo subordinante. A toda esa estructura le llamamos proposición subordinada. Por ejemplo, que nos veamos. Esta estructura, como la ves, no tiene sentido completo, por eso no es una oración. Una proposición es justamente esto, aquello que carece de sentido completo. Pero ¿qué ocurre con las proposiciones subordinadas? Vienen encabezadas por su nexo subordinante, ¿no es cierto? Y siempre a la derecha vamos a encontrar un verbo dependiente, una estructura que se va a determinar solamente cuando esté contextualizada en una oración. Por ejemplo, si digo, es posible que nos veamos, ¿cierto? Ahora, si hay sentido, todo esto tiene sentido para nosotros, porque nosotros afirmamos esto es una oración, hay sentido completo. Pero esta unidad, esta estructura, se le llama proposición subordinada. ¿Por qué? Porque haberla entendido dependía de algo mayor, ¿no es cierto? Dependía de que esté contextualizada realmente en una oración, donde se afirme o se niegue algo. Esa es la condición de las tres subordinadas. Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar particularmente de la sustantiva. Las subordinadas sustantivas se van a caracterizar en primer lugar por los nexos que van a llevar. Las palabras que vas a encontrar al inicio de una subordinada sustantiva son que, la palabra sí, quién o los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos llevan tilde, ¿verdad? Entonces, qué con tilde, quién con tilde, cuál, cómo, cuándo, etc. Entonces, estas palabras van a encabezar tu subordinada. En algunas ocasiones, algunas proposiciones no presentan los nexos, no presentan estas palabritas. ¿Por qué? Porque aparece directamente un infinitivo. Ahora, otro detalle para que te des cuenta que es una sustantiva, las funciones, ¿sí? Ese conjunto de palabras tiene que cumplir una misión, tiene que tener un sentido en la oración. Tiene que ser el sujeto, sabes que es el sujeto, ¿verdad? Es la persona de quien hablamos algo. El atributo, ¿te acuerdas cuando había atributo? Cuando había verbo copulativo, ¿verdad? Tiene que ser el OD, tú sabes que el OD es el que recibe la acción de un sujeto, y esta función para nosotros podríamos entenderla como nueva porque no la hemos trabajado en una oración simple. Hay tres tipos de complemento: complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Otro detalle más: generalmente las subordinadas sustantivas se pueden reemplazar por una palabra. Esa palabra es un equivalente a toda la subordinada. Y la palabra que solemos emplear es eso. En algunas ocasiones puedo reemplazar por otra palabra, ¿no? Por ejemplo, si es una persona, de repente puedo usar él, puedo usar ellas o ella, o puedo decir nosotros.
dependiendo un poquito del contexto de la oración, del sentido que tenga la proposición. Ojo, aquí vamos a trabajar mucho algo, el sentido y la forma. ¿Ok? Entonces yo necesito que para poder comprender la oración compuesta, tú utilices las dos variables, ¿no? La forma y el sentido. Es decir, necesito que hagas una correcta interpretación de la oración, porque si no, nos podemos confundir. Primero voy a comenzar explicándote en una oración simple para que recuerdes algunos detalles. Laura es linda. Muy bien, esta es una oración simple y tú dices, muy bien, Laura es el sujeto, es un verbo copulativo y linda es un adjetivo que cumple la función de atributo. Pero ¿qué pasa? La subordinada sustantiva se llama así porque va a ocupar el lugar de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? Laura, ¿verdad? Entonces, puedo decir la misma idea, pero ya no con un sustantivo simple, sino con una proposición. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Mira, quien lleva cabellos largos es linda. Hemos cambiado la palabra Laura, una palabra simple, por esto que se llama proposición. Esto es una proposición y es subordinada. ¿Por qué es subordinada? Porque viene encabezado justamente por un nexo subordinante, ¿no es cierto? Necesito que te memorices estos nexos porque te van a ayudar un montón. ¿Quién? Y además, a la derecha estamos viendo el verbo subordinado, el verbo lleva. Entonces, esto parece, lleva cabellos largos, es como una mini oración. A esto le llamamos subordinada, ¿correcto? Y subordinada, ¿por qué? Porque si yo leo hasta esta parte nada más, hasta aquí, ¿cierto? Quien lleva cabellos largos no tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando incluimos lo demás. Es linda. Entonces, a esto se le llama proposición principal. Este es el verbo principal y el verbo que va a definir la función incluso de la proposición. Es el sujeto, ¿no es cierto? Pero la función no ha cambiado. Estoy reemplazando Laura, la palabra, un sustantivo, por una proposición y yo sé que es el sujeto, porque hablamos de ella. ¿Se entendió más o menos qué es una subordinada sustantiva? Ahora, también lo puedo comprobar haciendo la siguiente equivalencia, ¿no? Puedo decir, ella, es lo mismo, es linda. Y ella alude a la proposición, alude a Laura. Por eso se llama subordinada sustantiva, ¿ves? Porque es equivalente al sustantivo, porque es equivalente a un pronombre y porque cumple la función que ya dije, es el sujeto de una oración. Entonces, poco a poco vamos a estar desarrollando justamente la forma de la subordinada, cómo comienza la proposición y las funciones. Comencemos hablando del sujeto. Tú sabes que el sujeto es la persona, animal, cosa o tema de quien nosotros hablamos algo en la oración. Es el principal componente en una oración bimembre, ¿no es cierto? Así como lo es el predicado, el verbo. Recuerda de que para hallar el sujeto tú tienes que identificar o reconocer al verbo. Ahora, ¿cómo se pueden expresar los sujetos en una oración subordinada? Mira, pueden aparecer encabezados por uno de estos nexos. Por ejemplo, la palabra que sean extranjeros no es importante, ¿correcto? Que sean extranjeros no es importante. Entonces aquí, esto es mi subordinada, que sean extranjeros. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está encabezado por la palabra que. Y sean extranjeros es el sentido que tiene este verbo, esta proposición. Pero la proposición principal es la palabra es. No es importante. Es un verbo copulativo. Entonces, ¿qué le tenemos que buscar a los verbos copulativos? Su sujeto y su atributo. Ya te diste cuenta que importante es el atributo.
Entonces, el sentido que completa esta oración es la subordinada, equivalente a decir, eso no es importante. Y se entiende la oración. Tú dirías, al analizar una oración simple, eso es el sujeto, ese es verbo, importante es el atributo y no la negación, ¿verdad? Es lo mismo entonces. La oración, ¿qué sucedió ahí? Será debatido. Como te das cuenta, en esta oración tenemos dos verbos, sucedió y será debatido. Pero el que viene encabezado justamente con la palabra que es relevante para la subordinación es el qué. ¿Qué sucedió ahí? Así de fácil me doy cuenta de las subordinadas. Y aquí vemos la palabra ideal, el qué, que con tilde, es un pronombre interrogativo. En consecuencia, el verbo principal será debatido. Es un verbo en voz pasiva. Y a los verbos en voz pasiva, ¿qué le buscamos? Le buscamos el sujeto y el complemento agente. Pero aquí no hay agentes en la oración. Entonces lo que estamos viendo es un sujeto. Es como decir, eso será debatido. Y la oración ya cobró la importancia, ya cobró la fuerza que tiene que tener porque presenta sus dos complementos, ¿no es cierto? Sus dos elementos básicos, el sujeto y el predicado. Entonces, así me doy cuenta, no es la posición, porque ojo, yo podría mover, invertir la oración, y eso es algo que también te vas a notar en las oraciones subordinadas. A veces se mueve, ¿no? El sujeto, tú sabes por teoría que puede ser al inicio, en medio o al final de una oración. Y no va a cambiar, no va a perder su función porque transmite esa idea. O sea, si yo en estos ejemplos comenzara así, no es importante que sean extranjeros, sigue siendo sujeto. Será debatido qué sucedió ahí, sigue siendo sujeto, no va a cambiar. Las funciones no dependen, en este caso, de la posición de la subordinada, sino de la interpretación que se está dando en cada caso. Hay otra manera también de presentar a una subordinada sustantiva, con infinitivos, ¿ok? Los infinitivos, tú sabes que son las palabras que terminan en ar, ir, ¿correcto? Una palabra infinitivo puede encabezar una subordinada sustantiva sujeto. Por ejemplo, vivir bien es importante, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos dos verbos, vivir, que es un infinitivo, y es. Pero el verbo principal jamás podría ser un infinitivo. Un verbo principal siempre tiene que ser un verbo conjugado. Entonces, ¿cuál es mi proposición? Esta, vivir bien. Esa es la subordinada. ¿Y cómo sé que es sustantiva? Porque lo puedo reemplazar por la palabra eso. Eso es importante. Eso es importante. Y así me voy dando cuenta que es el sujeto. Ahora, si movemos, estamos hablando siempre de la posición, juega con la posición para que confíes en el sentido que deben de tener las sustantivas. Es importante vivir bien. Es como decir, es importante eso. Igual, no cambia la función. Tú te das cuenta siempre que el adjetivo importante va a cumplir la función de atributo. Entonces, ¿qué le falta a ese verbo principal, a ese verbo copulativo? Su sujeto. Y así la oración ya se completó, ya tiene sentido la oración. Ahora, otra función es la de atributo. Tú sabías que los atributos son funciones que se dan cuando ya hemos reconocido ¿a quién? Al sujeto. El verbo principal necesariamente tiene que ser un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, y luego va a aparecer la proposición subordinada sustantiva. Esa que debe ser equivalente a la palabra eso, aquello, él, ella, alguien. Entonces tiene que completar el sentido del sujeto, porque recuerda que los atributos califican, ¿no? Señalan, precisan algo del sujeto. Entonces tienes que hallarlo.
Veamos una oración simple. Digo, Diego es buen abogado. Ahí tú dirías muy bien, sujeto, Diego es verbo copulativo, buen abogado es una frase nominal, ¿no? Donde la frase nominal cumple la función de atributo. Pero muy bien, ahora vamos a transformar esta frase simple en una subordinada. Diego es quien realiza una buena defensa. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es como decir, Diego es buen abogado. Pero claro, hemos jugado un poquito con la forma. Hemos cambiado una frase por una proposición. Así te das cuenta. Está encabezado por un nexo subordinante y a la derecha tenemos el verbo subordinado. Realiza una buena defensa. Ahora, ¿qué puede pasar? Que cambiemos la posición, ¿no? A veces podemos jugar un poquito, pero el sujeto sigue siendo Diego. Creo que aquí hay claridad con el sujeto, con la persona y qué se dice de ella. Pero en algunas ocasiones la posición, en este caso, sí ayuda mucho. Generalmente es importante que busques el sujeto y veas si es una FN o no, ¿ok? Fíjate bien cuál es la naturaleza de ese sujeto, porque de repente puede también darnos el caso de que la posición de la subordinada puede afectar las funciones. A veces se puede invertir. Veamos un ejemplo. En la oración, la señora es quien me recibió. Tenemos a la subordinada ubicada en una posición ideal. ¿Por qué yo digo posición ideal? Porque la oración está en orden. Aquí tenemos el sujeto, ¿verdad? El verbo copulativo y ese es el verbo principal. ¿Qué le falta a la oración? Su atributo. Ahora sí tiene sentido. Es como decir la señora es aquella. La señora es aquella. Ahora, si yo invierto la posición, quien me recibió es la señora. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos notando? Que aquí va a haber un cambio de funciones. Ya no puedo decir que es el atributo. Va a ser el sujeto. Sujeto, acá está el verbo copulativo, y la frase nominal, ¿qué va a hacer? Va a cumplir la función de atributo. ¿Ya? Entonces, lo ideal, cuando tú busques la función de complemento-atributo, es recomendable que te fijes en el orden. ¿Quién está primero? ¿Dónde está el sujeto? Búscalo. Y también trabaja indudablemente con el sentido. Por eso te decía, en los dos primeros ejemplos que hemos notado acá, Diego es un buen abogado. Si yo dijera, es Diego quien realiza buena defensa, sigue siendo atributo. Si yo invierto, comienzo con la subordinada y luego pongo a Diego, sigue siendo atributo. ¿Por qué? Por el sentido. En cambio aquí, mucho se guía por la posición. Por eso es ideal que ordenes la oración de tal manera que evites la confusión al momento de atribuirle funciones a las subordinadas. El objeto directo. ¿Qué decimos acerca del objeto directo? ¿Te acuerdas? Primero hallamos el sujeto, luego vamos a buscar un verbo principal que tiene que ser transitivo, ¿no es cierto? Y luego va a aparecer la proposición subordinada sustantiva que va a recibir la acción del sujeto. O sea, así sea expreso o tácito, el sujeto, por favor, búscalo. Así evitamos la confusión de funciones. A ver, veamos un ejemplo de oración simple. Miguel levantó la pelota. Muy bien, tú dices Miguel es el sujeto, levantó es el verbo, pero se levanta algo, ¿verdad? Y aquí el objeto levantado es la pelota. Por eso decimos que es OD. Incluso le hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que levantó Miguel? La pelota. Ahora, también teníamos esto en el sujeto. Miguel llamó a su hermano. ¿Cierto?
Miguel llamó a su hermano. Entonces, sujeto, verbo transitivo, porque es llamar. Pero, ¿a quién llama? Tenemos que cambiar la pregunta. ¿A quién llama? Y el objeto llamado es el hermano. Por eso decimos o de. ¿Recuerdas que el objeto directo, cuando es una persona o un ser vivo, tiene que estar encabezado por la palabra a? Y lo mismo le va a ocurrir a la subordinada. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, él dijo que volverá. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque vemos los dos verbos. Y luego vemos la proposición, que volverá. Esa proposición está encabezada por el nexo que, ¿verdad? Entonces, así nos damos cuenta que es una subordinada. Y yo digo, ¿puede ser sustantiva? Sí, claro que sí, porque cuando hacemos el reemplazo, ¿qué decimos? Él dijo eso. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Entonces tiene información nominal. Ahora, si nosotros movemos de repente la posición, que volverá, ¿no? Él lo dijo. Es muy probable que tú digas sujeto, digas objeto directo y acá tengamos el verbo principal. Pero la subordinada no ha cambiado de función, sigue siendo objeto directo. Tú te acuerdas que el objeto directo se puede reduplicar y eso es lo que vamos a notar en algunos casos también. A ver, él llamó al policía. ¿A quién llamó? Al policía. Tú dices, al policía es el OD, pero esto es una oración simple. Vamos a cambiarlo a una subordinada. Él llamó a quien era policía. Muy bien, ahora ya tenemos otra cosa, ¿verdad? A quien era policía, la proposición está encabezada por la palabra a. Y ves el nexo que ya te sugerí, la palabra quién. Entonces, hay dos indicadores ahí para pensar que es una sustantiva. Y es como decir, él llamó a alguien. O sea, toda esa subordinada, quien era policía, la puedes reemplazar por un pronombre, por alguien. Pero ese alguien necesita de la preposición para que conecte el objeto directo al verbo transitivo. Entonces, así me doy cuenta. Si desordenamos la oración, si comenzamos con la subordinada o el sujeto es tácito, no va a alterar en nada por la naturaleza de los verbos transitivos. La gran ventaja es que no presentan ambigüedad, pues, ¿no? Eso favorece el reconocimiento de una proposición. Ahora, también podemos escribir una subordinada o podemos encabezarla con la palabra sí. Dime si estás de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es una subordinada? Porque tiene verbo, porque viene encabezada con el nexo subordinante sí. Y aquí muchos jóvenes a veces me dicen, profesora, pero ¿por qué no es una condicional? Es que no son condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué no son condiciones? Porque el verbo principal es transitivo, es el verbo decir. Y tienes que decir algo. ¿Qué es lo que vas a decir? Si estás de acuerdo. ¿A quién se lo vas a decir? A mí. Entonces el me está en función de oí. La subordinada está en función de o de. ¿Correcto? Entonces los verbos transitivos, antes que estar buscando condiciones, busca su o de. Ahí tenemos el o de. Y así vas a ver muchos verbos, muchos ejemplos, muchas oraciones con esta condición. Pregúntale si desea he. Otra oración, una oración compuesta, una proposición subordinada, viene encabezada con el sí. El orden no es relevante y es como decir, pregúntale eso, pregúntale aquello, pregúntale todo. ¿A quién? A alguien, a una persona. Tú sabes que le es un objeto indirecto. Ahora, ¿cómo es una condicional? A ver, una condicional sería de la siguiente manera. Iremos si estás de acuerdo. Bien, aquí tenemos la subordinada
Y tú dirás, es igualita al primer ejemplo, ¿verdad? Sí, es igualita en forma, pero no en sentido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un verbo distinto. Tenemos un verbo intransitivo. Entonces no va a ser pues o de. Nosotros iremos, pero ¿bajo qué condiciones? Si estás de acuerdo. Si no, no iremos, ¿verdad? Entonces una condición para que ocurra la acción de ir. Por eso esta no puede ser una sustantiva. Y no puedes decir nosotros iremos eso. No tiene sentido, ¿verdad? No se habla así. Y como no se habla así, entonces no es sustantiva. Ahora, otra manera también de presentar a un objeto directo es a través de los pronombres interrogativos. Por ejemplo, dime quién salió anoche. Entonces aquí tenemos la subordinada. Muy bien, la subordinada está encabezada ahora con un pronombre interrogativo y es equivalente a decir, dime eso, dímelo. Pregúntale qué le gusta. Aquí tenemos la subordinada, como nos damos cuenta, porque está el pronombre interrogativo encabezando la proposición y luego tenemos a la derecha el verbo subordinado. Y esto es equivalente a decir, pregúntale eso. Muy bien. Otra manera también de presentar al objeto directo es por medio de una cita textual. Estas citas textuales tienen que venir acompañadas de un verbo de lenguaje. Por ejemplo, Julio dijo. Vamos a presentar acá los dos puntos, las comillas y va a aparecer la cita. Hace mucho frío. Esa es la cita textual. Pero es importante porque hay diferentes tipos de citas. Lo importante es que veas en esa cita el verbo. Y es equivalente a decir, Julio dijo eso. Ahí reconocemos el OD. Ahora, si tú tuvieras una cita, Julio dijo, dos puntos, abro comillas, la primera y con signos de exclamación. Eso es una cita, sí, pero no hay verbo. Entonces no hay subordinada. Tienes que ver al verbo subordinado, no te olvides. Otro ejemplo, él aclaró, dos puntos, comillas, nos vamos de viaje. Ahí cierro las comillas, cierro el punto, aquí está el verbo, entonces está correcta la oración, ¿verdad? Es una oración con subordinación, está presente la cita textual y en esta cita textual está apareciendo el verbo conjugado. Otra manera de expresar un objeto directo es a través del infinitivo. Por ejemplo, María quiere salir temprano. Aquí hay un detalle. Es importante que entiendas que esto no es una perífrasis. Quiere salir no es una perífrasis. No es equivalente a decir María saldrá temprano. María quiere. Y sabes porque el verbo querer nunca va a funcionar como un verbo auxiliar en una perífrasis. Entonces tú tenías, ¿te acuerdas? Dos palabras distintas. Entonces, este sería el verbo principal, la proposición principal, y la subordinada comienza con el infinitivo. ¿Cómo sé que es sustantiva? Porque puedo reemplazarlo y decir María quiere eso. Y la oración tiene sentido. Entonces la subordinada está en función de o de. Ella desea mucho conocer Roma. Muy bien, tenemos el verbo y la proposición, conocer Roma. Ella es el sujeto. Ella desea. Mucho es un adverbio de cantidad. ¿Qué es lo que desea ella? Eso, ¿verdad? Es como decir, ella desea eso. ¿Tiene sentido la oración? Sí.
y ahí está la subordinada cumpliendo la función de objeto directo. Entonces, ¿te das cuenta? No hay otro objeto directo. La subordinada está sola y esa es una condición también muy recurrente en las sustantivas. La subordinada está reemplazando a un sustantivo, está reemplazando a un pronombre, no está con él, no lo modifica. A quien está complementando la información, la subordinada, es al verbo transitivo, porque le está atribuyendo su objeto directo. Entonces, las subordinadas sustantivas no modifican a sustantivos, sino que modifican a otras palabras, complementan a otras palabras. En este último ejemplo, la subordinada conocer Roma está completando la función del verbo transitivo desear. Pero no hay otro sustantivo que esté cumpliendo la función de o de, porque si no, ahí ya estaría algo mal en la oración. ¿Correcto? Meche piensa ir a Chile. Entonces, Meche, sujeto, piensa, verbo transitivo. ¿Qué es lo que piensa Meche? Ir a Chile. Esa es la subordinada y ¿cómo lo sé? Porque ha comenzado justamente con una palabra indicada, un infinitivo. ¿No? Esa es la manera de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé que piensa ir no es una perífrasis. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra pensar, el verbo piensa, nunca funciona como un auxiliar de una perífrasis verbal. Es un verbo que tiene sentido completo. Entonces son dos palabras distintas y a la vez están cumpliendo funciones, ¿correcto? En este caso el infinitivo está encabezando a la subordinada sustantiva en función de OD. Equivalente a decir, Meche piensa eso. ¿Tiene sentido la oración? Totalmente. Por eso tengo la certeza, la seguridad de que estoy trabajando sustantivas, porque está siendo reemplazada por una palabra ideal y además porque está cumpliendo la función de objeto directo. No te olvides nunca del sujeto, eso es importante. A veces en una oración omitimos esta función sintáctica. Para eso es necesario que indudablemente sepas trabajar bien, razonar bien con tu verbo transitivo. Deseamos adquirir un nuevo departamento. Esta oración, igual, ¿no? Deseamos adquirir no es una perífrasis. Deseamos adquirir no es una perífrasis. ¿Por qué? Porque el verbo desear no funciona como verbo auxiliar. Nunca, tiene carga semántica. Entonces, son dos palabras distintas y aquí tenemos a la proposición adquirir un nuevo departamento. Muy bien, entonces, ¿cuál es la palabra que encabeza la subordinada? Un infinitivo. Pero las adverbiales, ojo, también pueden comenzar con infinitivos. Lo importante es la relación que tiene la subordinada con el verbo. Como es un verbo transitivo, vamos a reconocerle el objeto directo. Nosotros deseamos eso, ¿verdad? Ya sabes que el sujeto es tácito y sabes que la acción transcurre a lo de. ¿Tiene sentido? Totalmente. Entonces, ¿te das cuenta? Hay condiciones, hay formas de atribuirle a la subordinada qué es y qué función cumple. La función relativamente nueva que vamos a mencionar en esta sesión es la de complemento. Y como les dije al inicio de esta sesión, hay tres tipos de complemento. Complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. El complemento de nombre es la única excepción o el único casito especial de las sustantivas. Porque yo les he dicho que la sustantiva no está con sustantivo, ¿verdad? Está solo. Está ocupando el lugar del sustantivo. ¿Te acuerdas de Laura es linda, verdad? Claro, está ocupando el lugar de un nombre. En este caso, la sustantiva sí está con un nombre. ¿Ok? Es decir, tú vas a ver esa palabra, un nombre, un sustantivo. Vas a recurrir al uso de una preposición. La preposición favorita es la palabra de, ¿ya? Pero puede haber otras preposiciones, de, con, en.
Varias. Bien. Y luego viene la proposición subordinada, sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque lo puedes reemplazar por la palabra eso, algo. ¿Ok? Entonces, como les repito, la mayoría de subordinadas sustantivas no está con sustantivo, no complementa, no añade información en sustantivo, ocupa el lugar de él. Pero en este caso sí está con el sustantivo. O sea, aparece el nombre, aparece la preposición y aparece la subordinada. ¿Ok? Por ejemplo, tengo la seguridad de que es un producto de calidad. Bien, aquí tenemos el verbo, aquí es otro verbo, es oración compuesta. Buscamos el nexo adecuado, ya sabes que es la palabra que, y aquí reconocemos a la subordinada, que es un producto de calidad. Pero te das cuenta de algo más, hay una preposición. Ahora, tienes dos opciones en este caso, decir que es adjetiva o decir que es sustantiva, la subordinada. ¿Cómo estamos comprobando las sustantivas? Haciendo la equivalencia, ¿no es cierto? Decimos, tengo la seguridad de eso, de aquello, de algo, de esto. Tiene sentido totalmente. Entonces, mi sospecha es adecuada, sí sé que es una sustantiva. Ahora, mira adelante. ¿A quién complementa, modifica? ¿A quién se subordina? A un sustantivo. Por eso se le llama complemento de nombre, porque está con un nombre, está con un sustantivo. Y necesita, además de una preposición. Un pequeño detalle, los complementos siempre suelen presentar esto. No es el único, ya les dije, no es la única preposición, pero donde tú veas un de que, ahí hay un complemento de algo. ¿Sí? Solamente es necesario, bastará con mirar qué palabra está delante. Este orden no se puede alterar. La idea de perderlo le asusta. Bien, aquí tenemos igual una proposición subordinada, ¿no es cierto? Perder es un infinitivo, está solo, ¿correcto? Y aquí también ves una preposición. ¿Y cómo sé si eso no es? Hacemos la equivalencia. La idea de eso, la idea de aquello, la idea de algo, le asusta. Entonces aquí te das cuenta que es una sustantiva, pues. Es una sustantiva porque lo pude reemplazar, tiene total sentido. Y además, ¿quién está delante? ¿A quién modifica? Modifica a un sustantivo. Entonces, por eso se le llama complemento de nombre. Ahora, en su lugar puede haber un adjetivo también. Un adjetivo, luego aparece una preposición. Ya te dije que el favorito es de, y luego aparece la proposición subordinada sustantiva. Esa que va a ser equivalente a eso, ¿cierto? Ejemplo, está cansado de que lo hagan esperar. Muy bien, entonces yo aquí tengo la subordinada. ¿Cómo me di así de cuenta rapidísimo? Solo bastó con mirar la palabra que. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una preposición. Entonces hacemos la equivalencia nuevamente. Está cansado de eso. ¿Tiene sentido? Totalmente. Entonces es sustantiva. Ahora, para saber su función, ¿qué función cumple la sustantiva? Hay que mirar adelante. Ya no está un sustantivo, está un adjetivo. Cansado, agotado, fatigado. Son adjetivos, entonces por eso se le llama complemento de adjetivo. Está convencido de vender su auto. Muy bien, aquí tenemos vender su auto. ¿Cómo me di cuenta rápidamente que es una subordinada? Solo me bastó ver el infinitivo. Ahora, ¿qué más usa esa subordinada? Una preposición. Ahora hacemos la equivalencia. Está convencido de
eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Totalmente. Ahora hay que mirar quién está delante. No es un sustantivo, ¿verdad? Convencido es un adjetivo. Entonces, ¿qué función cumple la subordinada? Complemento de adjetivo. Por último, si tenemos un verbo, recurrimos a una preposición y luego aparece la proposición subordinada. Si tenemos un verbo, se le va a llamar complemento de verbo. En la oración se lamenta de que lo hayan elegido. Tenemos una proposición encabezada por la palabra que lo hayan elegido. Y esta comienza con un nexo subordinante. ¿Qué más tiene? Tiene una preposición, entonces ya estamos advertidos que puede pasar. Es como decir, se lamenta de eso, se lamenta de aquello, de que lo hayan elegido. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, ¿cuál es la palabra que está delante? Es un verbo, por eso le decimos complemento de verbo. Indudablemente no lo vas a confundir con un o de, ¿verdad? Porque el o de nunca viene con la palabra de. La oración se arrepiente de haberse marchado. ¿Cuál es la proposición subordinada? La que comienza con infinitivo. Haberse marchado. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una sustantiva, comprobemos. Se arrepiente de eso. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces vamos bien. Se arrepiente de eso, se arrepiente de aquello, se arrepiente de algo. Muy bien. ¿Cómo se conecta la subordinada? A través de una preposición. Pero no es cualquier preposición, ¿verdad? Es una preposición de. Miremos quién está delante. Un verbo. Se arrepiente de eso. Entonces decimos que la subordinada sustantiva está en función de complemento de verbo. No es un o de, porque yo no puedo decir se arrepiente de eso. Es se arrepiente de eso. Bien, jóvenes, pasemos ahora a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. La oración compuesta puede ser clasificada según la relación sintáctico-semántica que se establece entre las proposiciones que la estructuran. De acuerdo con ello, pueden ser de dos clases, por coordinación y por subordinación. Marque la alternativa que constituye una oración compuesta por subordinación. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Reconocer a los verbos. Los voy a encerrar. Aquí dice, construyó, equipó. Es una oración compuesta. Pero, ¿es subordinada? ¿Cómo se están uniendo las proposiciones? Ahí buscamos a los nexos. Esa empresa construyó el edificio y equipó el hospital. Aquí te has dado cuenta que el nexo es la palabra y. Entonces, no puede ser subordinada, porque la I no aparece en subordinada. ¿Cuándo aparece la I? Cuando tenemos una coordinada copulativa. Muy bien, veamos la B. La contratarán, verbo, y tendrán, no tendrá beneficios. Muy bien, ¿cómo se unen estas dos proposiciones? A través de la palabra pero. Entonces, ¿cómo se va a llamar la oración? Compuesta, coordinada, adversativa. C. La SUNAT lo denunció. Verbo. Felipe cometió un delito tributario. Cometió. Verbo. ¿Cuál es la primera proposición? La SUNAT lo denunció. La otra, Felipe cometió un delito tributario. ¿Cómo se vinculan las dos proposiciones? A través de los dos puntos. Entonces la oración compuesta se va a llamar coordinada yuxtapuesta. ¿Cierto? Muy bien. Letra D. Mañana revelarán quienes recibieron los pagos ilícitos.
Muy bien, tenemos otra oración compuesta. ¿Cómo se unen? ¿Cuál es el nexo? La palabra quiénes. Muy bien. Ese quiénes es un interrogativo, entonces debe de estar dentro del grupo de las subordinadas. Muy bien. Veamos, ¿será una sustantiva? A ver, reemplacemos toda la subordinada desde quienes recibieron los pagos ilícitos hasta el final, ¿no es cierto? Desde aquí, desde quienes hasta el final. A ver, si es una sustantiva tiene que ser equivalente a eso. Mañana revelarán eso. ¿Tiene sentido? Sí. Y está en función de OD. Entonces mi clave sería la alternativa D. Mediante una carta poder autorizó el descuento del mes. Hemos visto un solo verbo. Entonces tu oración se va a llamar simple, no es compuesta. Clave D. Pregunta 2. La oración compuesta por subordinación se caracteriza por estar formada por proposiciones de diferente nivel jerárquico. Determine el número de proposiciones subordinadas en la oración. Muy bien, comencemos por los verbos, ¿cierto? Confesaron, viajaban, operaba, y también por aquí veo un infinitivo, realizar. Entonces, si hay 4 verbos, ¿cuántas proposiciones debe haber? 4 proposiciones, ¿cierto? Muy bien, hay que ordenar un poquito el sentido de esta oración. Bien, vayamos con los nexos, ¿no? Ellos confesaron eso. Ellos confesaron eso. Aquí tenemos una subordinada sustantiva, me di cuenta por el qué. Los países donde operaba. A ver. Aquí tenemos otro nexo. Y este nexo no lo hemos estudiado en las sustantivas. No puede ser sustantiva. Ahora, aquí tenemos la preposición para realizar contratos. Sustantiva no puede ser, ¿verdad? Porque no puedo reemplazar por eso, la constructora brasileña eso o para eso no tiene sentido. Entonces, bueno, como la pregunta solamente está orientada a reconocer las subordinadas, ¿cómo nos damos cuenta de las subordinadas? Por el nexo subordinante. Hemos marcado el qué, hemos marcado el dónde y aquí hemos notado el para, incluso el infinitivo. En consecuencia, ¿cuál es la proposición principal? Verbo principal, proposición principal, el que delante no tiene nexos. En consecuencia, las proposiciones serían solamente 3 subordinadas. La clave, la alternativa C. Pregunta 3. La oración compuesta por subordinación sustantiva contiene una proposición en función propia de un nombre o sustantivo. Señala la alternativa en la que la proposición subordinada cumple el papel sintáctico de sujeto. Me piden el sujeto. A ver, subrayemos las subordinadas. Cuando ella entonaba aquella melodía, encandilaba. Aquí tenemos el verbo encandilaba y entonaba. Pero la primera comienza con cuándo. Y esta palabra nosotros no la hemos estudiado en las sustantivas. ¿Cuál es la proposición subordinada? Cuando ella entonaba aquella melodía. Ella entonaba aquella melodía. Tiene sentido en este conjunto de palabras. Es una subordinada, pero no tiene el nexo de las subordinadas sustantivas. No está el qué, el sí, las palabras con tilde, ni el infinitivo. Entonces no puede ser. Me voy a la B. Al culminar la ceremonia, entregaron los diplomas. Bien, aquí está entregaron y está culminar. Muy bien. Pero la subordinada comienza desde la preposición. Al culminar la ceremonia. Esa subordinada está comenzando con A, pero no es objeto directo. Ellos entregaron. ¿Qué es lo que entregaron? Diplomas. ¿Cuándo la entregaron? Al culminar la ceremonia. Entonces no es sustantiva porque no cumple funciones de un sustantivo. C.
Elegir a los integrantes de la Junta es una prioridad. Acá hay un verbo conjugado y aquí tenemos otro. Muy bien, hemos comenzado con un infinitivo. Elegir a los integrantes de la Junta es la subordinada y lo puedo reemplazar por eso, ¿no? O esa. Esa es una prioridad. Y una prioridad es una FN que está en función de atributo. Aquí tenemos la función de sujeto de la subordinada, verbo copulativo y la frase una prioridad que cumple la función de atributo. Entonces la oración ya está completa. En la letra D, los avances que se han hecho son importantes. El nexo es la palabra que, y a partir de ella comienza la proposición, se han hecho. Muy bien, pero no puedo decir los avances, esos son muy importantes, no tiene sentido, entonces no es sustantivo. La E, se reunirán el lunes para realizar una labor benéfica. Para realizar una labor benéfica es la proposición subordinada. Y esta subordinada no se puede reemplazar por un sustantivo. Pero, más allá de esto, no cumple la función de ningún sustantivo. Se reunirán el lunes. Ellos se reunirán. Es un verbo intransitivo. El lunes es el tiempo. Y para realizar la labor benéfica es una circunstancia. Y los circunstanciales, en este caso, no funcionan para las sustantivas. Entonces, la clave correcta está en la letra C. Pregunta 4. Correlacione la columna de las oraciones con la clase de la subordinada y marque la alternativa correcta. Bueno, comencemos con las que ya sabemos bien reconocer el día de hoy, las sustantivas. Queremos, número 1, queremos que los representantes sean idóneos. Aquí está el verbo, sean, y su nexo es la palabra que. A ver, si creemos que es una sustantiva, debemos reemplazarla por la palabra es. Queremos eso. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces la 1 se une a la B. 1 con B. Ahora, la segunda oración. Trajeron los audios que evidencian la corrupción. ¿Cómo comienza la subordinada? Con nexo subordinante. Muy bien. Pero no es sustantiva, ¿verdad? Claro, porque no puedo decir trajeron los audios eso. No tiene sentido. Ahora, esta subordinada está acompañando a un sustantivo. Y las únicas que pueden modificar a sustantivos son los adjetivos. En consecuencia, la 2 sería una adjetiva. 2 con A. La número 3. Viajarán para evaluar las competencias de aquellos. Para evaluar las competencias de ellos, indudablemente es una subordinada porque tiene un verbo subordinado, el infinitivo, comienza con nexo, con preposición y está indicando una circunstancia, así como lo hacen los adverbios. Entonces la 3 es con C. Tu clave entonces 1B, 2A, 3C. Clave, alternativa C. Pregunta 5. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, objeto directo, la proposición subordinada cumple tal función. Marque la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Ellos tendrán que presentar sus declaraciones juradas. Tendrán que presentar no es una subordinada, es una perífrasis. Equivalente a decir ellos presentarán sus declaraciones. El presidente de la comisión convocará a una reunión. Hay un solo verbo. Esta es una oración simple. A veces María sospechaba que ellos eran culpables. Aquí tenemos dos verbos, ¿no? Sospechaba, eran. ¿Cómo comienza? A través de un nexo, de la palabra que.
Muy bien, entonces la subordinada viene desde allí, que ellos eran los culpables. Muy bien, si queremos comprobar, reemplazamos. A veces María sospechaba eso. Sospechaba eso. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Por lo tanto, la subordinada está en función de o de. ¿Por qué? Porque María es el sujeto de la oración. En la letra D dice, han prometido la reforma y están avanzando en ello. Han prometido es el verbo, están avanzando también es verbo. Pero ¿cómo se unen? A través de la palabra y. Esta es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Y la última dice, antes de las elecciones el secretario mostró. Es el único verbo. Entonces la oración también es simple. La alternativa correcta es la letra C. La proposición subordinada sustantiva puede cumplir o suele cumplir diversas funciones en una oración. En la oración, era lógico pensar en la reelección, ella evidencia la función sintáctica de. A ver, tenemos aquí el verbo era, pensar, y ahí ya sé que el infinitivo va a encabezar subordinada, ¿cierto? Ya hemos aprendido eso en esta sesión. Era lógico pensar en la reelección, ahí está. Todo eso es la subordinada. Pero para saber su función, ¿qué hacemos? Regresamos con el verbo copulativo. El verbo principal busca primero el sujeto. ¿Qué era lógico? Eso. Eso era lógico. Mentalmente razono así. Ahí me doy cuenta que la subordinada es el sujeto, el verbo copulativo, y lógico, ya que es un adjetivo, va a cumplir la función de atributo. Por lo tanto, mi clave sería la alternativa B. Pregunta 7. La clasificación de la oración compuesta por subordinación tiene que ver con una función que la proposición subordinada desempeña en la oración. Correlacione la columna de las oraciones con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Bien, 1. Ella solo quería ayudar a los demás. Quería ayudar no es perífrasis, ¿cierto? Esto es mi subordinada. Me di cuenta por el infinitivo. Y luego lo reemplazo. Ella solo quería eso. Quería eso es el OD. 2. El hecho de competir era suficiente. Competir, subordinada. Verbo principal, era. Pero esta subordinada está recurriendo también a una preposición. Entonces, hay que mirar quién está adelante. Un sustantivo, el hecho. Por lo tanto, se llama complemento de nombre. Y la 3, mi consejo es, ahí está el verbo principal, que leas con regularidad. Aquí, ¿cómo comienza la subordinada? Con la palabra que. Entonces, volviendo al verbo copulativo, que es principal, mi consejo es ese. Está en función de atributo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 8. De acuerdo con la función sintáctica que desempeña la subordinada en la oración, el sentimiento popular era reivindicar al fiscal. Bien, miremos el verbo principal, es copulativo, ya tenemos el sujeto. Entonces, ¿qué función está cumpliendo la subordinada? La función de complemento atributo. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 9. En el enunciado, cuando sea técnico de fútbol, dirigirá a la selección peruana. La proposición subordinada funciona como, a ver, esta oración compuesta presenta el verbo subordinado sea y el verbo principal dirigirá. ¿Cuál es el nexo? El nexo es la palabra cuando. Cuando sea técnico de fútbol. Muy bien, aquí tenemos una subordinada que va
una subordinada que va desde cuándo hasta fútbol. Pero para reconocer las funciones, recuerda que es necesario trabajar con el verbo principal. ¿Cuál es el sujeto del verbo dirigirá? Tácito, ¿verdad? El sujeto es él. Él dirigirá. ¿Qué es lo que va a dirigir? La selección peruana. Aquí tenemos el OD. Entonces, la subordinada que estamos viendo no es el sujeto, no es el OD, tampoco es un atributo y tampoco es un complemento de verbo. Lo que pasa es que esta subordinada está señalándole una idea especial al verbo principal. Le está indicando el tiempo. Si yo pregunto, ¿cuándo él dirigirá? Cuando sea técnico de fútbol. Entonces, como le está indicando tiempo al verbo, la subordinada se va a llamar subordinada adverbial temporal. Pregunta 10. Las oraciones compuestas por subordinación contienen proposiciones subordinadas con variadas funciones. Así, en la oración, el temor de volar en avión era producto de un trauma, la subordinada sustantiva cumple función específica de... Bien, la subordinada en este caso comienza con un infinitivo, volar en avión. ¿Y cómo se conecta? A través de una preposición. Entonces debe ser un complemento. Hay que mirar quién está adelante, un sustantivo. El temor de eso. El temor de eso es un complemento de nombre. Pregunta 11. Complete los espacios en blanco con las formas adecuadas porque... junto, separado, con tilde y sin tilde. ¿Cuándo se utiliza el porque junto? Cuando quiero indicar una causa. ¿Cuándo se utiliza separado? Cuando es equivalente a decir por el cual. ¿Cuándo se utiliza por qué junto y con tilde? Cuando es un sustantivo. Y el último caso, separado, cuando vamos a hacer preguntas. En la letra A, debe decir ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no fuiste a la fiesta? No vendrá porque está con fiebre. Es una causa. Dime el por qué. Es un sustantivo porque vi el artículo. De todos modos, oraré porque te vaya bien. Es como decir oraré porque te vaya bien. Equivalente a decir ¿para qué? Para que te vaya bien. No tienes por qué preocuparte. Es una pregunta indirecta. Y en la pregunta número 12 dice, en los siguientes enunciados, elija el verbo de mayor adecuación prescriptiva. Es decir, el verbo que ha sido utilizado con precisión léxica, el más adecuado en el contexto. La primera dice, hizo 3 preguntas para el examen parcial y debería decir, elaboró 3 preguntas. Pedro puso un afiche en la vitrina nueva. Pedro colocó un afiche. Regaló su colección de libros. Regaló, debería decir, donó su colección de libros a ese colegio. Le pusieron una ampolla. Le inyectaron una ampolla. Y la letra E dice, redactó 3 ensayos sobre la inseguridad. Y ahí sí, la palabra redactó está adecuadamente escrita porque su complemento son los ensayos. La clave correcta es la alternativa E. Bien, queridos alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo que han escuchado y han resuelto sea comprensible para ustedes. Si no, hagan sus consultas que se los voy a responder.